Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibisteis, da de gracia. Hoy nuevamente su servidor John Pirela y mi hermanito Fran Rivero. Sí, por aquí mi hermano John, aquí seguimos un poco afectados de la garganta, pero aquí estamos para la gloria del Señor y para seguir haciendo este bonito trabajo, que lo hacemos con mucho amor para todos nuestros hermanos en la fe y también para aquellos que no son hermanos en la fe, pero que quizá el Señor está tocando sus corazones y están escuchando la palabra, están tratando de buscar a Dios de alguna manera. Y bueno, creemos que el Señor puede hacer algo a través de estas enseñanzas que impartimos, hermano John. Amén, amén. Y el día de hoy, hermano Fran, bueno, tenemos el tema la Trinidad. Yo creo que no nos va a alcanzar un solo programa. Queremos hacerlo de manera amplia, estar seguro, ¿verdad? De que el que nos está escuchando, que está estudiando, que está analizando, no solamente aprenda sobre la Trinidad, la verdad de la Trinidad, sino que también pueda ver, pueda entender los errores que se manejan en cuanto a esta doctrina y pueda tener el discernimiento, el conocimiento de las falsas doctrinas que se hablan con respecto a este tema de la Trinidad, porque es un tema muy complicado, un tema que ha sido muy atacado y es un tema en el cual, hermano Frank, se asientan partes de las bases de nuestra fe, de nuestra fe. Hermano Frank. Así es, hermano John. La doctrina de la Trinidad no es meramente un concepto o una doctrina ahí abstracta, ¿no? Que tenemos bueno, aceptar por fe, como si fuera un dogma católico, ¿no? Quizá muchos de los hermanos, de los creyentes, de los fieles de la Iglesia Católica Romana, muchos no entienden quizá los dogmas que siguen, ¿verdad? Pero simplemente los aceptan por fe, porque la Iglesia, porque el Papa, porque la institución los declaró dogmas de fe vinculantes. No es el caso de la Trinidad, no es que sea una mera doctrina, que todo el que quiera ser un cristiano ortodoxo en su fe deba aceptar y ya, sencillamente, no, sino que es una doctrina y es una realidad del Dios en el cual queremos, que afecta e impregna toda la comprensión de la Escritura. Como lo dijimos en el anterior programa, toda la comprensión de la salvación, toda la comprensión de nuestra redención, santificación, todo va allí, todo está incluido allí, en esa realidad de que nuestro Dios, que la Biblia llama siempre, lo deja muy claro, nuestro Dios uno es, y así es efectivamente. Sin embargo, este Dios se nos ha revelado a nosotros por su escritura, por los profetas, por los apóstoles, como un Dios que subsiste en tres personas. Y es algo innegable, hermano John. Aunque la palabra Trinidad literalmente no aparece en la Biblia, sí aparece la Trinidad en la Biblia manifestada. Y es una palabra que se le dio para, bueno, para hablar de nuestro Dios Trino. Y quisiera que hermanos, como los hermanos de Berea, con Biblia en mano, si tiene algo para algunas noticas, un papelito y lápiz, o en su teléfono, en su tablet, en su computador, sería de mucha bendición y edificación, porque vamos a dar datos que si usted se los memoriza, se los estudia, si los repite, usted va a tener la manera de defender la Trinidad contra las religiones y denominaciones que hoy en día están predicando este tema de manera errada, el tema de la Trinidad, como por ejemplo los unitarios, unicitarios, mormones, testigos de Jehová. Hay muchas religiones
que cuando hablan de la Trinidad, develan, dejan ver lo que ellos, o la forma en que ellos ven a Cristo, la forma en que ellos ven a Dios, que afecta, sin lugar a duda, nuestra fe, los cimientos de nuestra fe, ya que un poco de levadura leuda toda la masa. Y cualquier levadura, por muy pequeña que sea, dentro del tema de la Trinidad, va a afectar muchísimo nuestra comprensión de Dios y del Evangelio, de la persona de Cristo, de la persona del Padre, de la persona del Espíritu Santo. Así que, Biblia en manos, como los hermanos de Berea, que cuando el apóstol Pablo predicaba, ellos corroboraban todo por medio de las Escrituras, papel y lápiz, y comenzamos, hermano Frank. ¿Qué es la Trinidad? ¿Cuál es la verdad de la Trinidad? Comencemos con la verdad, poniendo los cimientos. Bueno, la Trinidad, enseñanza básica de la Trinidad. La Biblia enseña que hay un solo Dios verdadero, que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, pero que subsiste en tres personas distintas. Jehová tu Dios uno es. Sin embargo, la Biblia nos habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deuteronomio 6:4 que le nombré, dice: oye Israel, el Shema de los israelitas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermano, esta doctrina del Dios Trino, tres personas en un solo Dios, que cohabitan en una sola esencia, que son eternos, que ninguno de los tres tiene principio ni fin. Este Dios Trino, tres personas, una sola esencia. Esta doctrina fue defendida desde la iglesia primitiva contra el paganismo politeísta en el siglo I y el siglo II. Los padres apostólicos, como por ejemplo Ignacio de Antioquía en el 110 después de Cristo, Justino Mártir en el 165 después de Cristo, ellos proclamaron la unidad de Dios frente a los gentiles. Unidad de un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. Y hay distinción de personas en esta Trinidad. Y en el bautismo de Jesús se ve claramente, si usted lo puede ver en Mateo 3, 16 al 17, que el Padre habla desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado. En ese mismo momento, el Espíritu Santo descendía como paloma del cielo a la tierra, y en el agua, en la tierra, estaba Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta doctrina fue defendida contra el modalismo en el siglo III. Tertuliano la defendió en el 202 después de Cristo. Acuñó el término Trinidad. Trinitas le decían, para expresar la distinción de las tres personas. Tienen plenitud compartida, plenitud divina. Cada uno es parte de la deidad y en cada uno habita corporalmente toda la deidad, pero son tres personas. Así de complicado y al mismo tiempo de sencillo es esta doctrina. Y hay que aceptarla porque la Biblia lo dice de esa manera. El Padre es Dios, y eso lo dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Reafirmado en la era apostólica y patrística.
sea, los apóstoles y los padres apostólicos lo afirmaron y lo confirmaron, que el Padre era totalmente Dios. Y los cristianos del siglo I y del siglo II jamás negaron la divinidad del Padre. Y de la misma manera, los apóstoles y los padres apostólicos aceptaron y enseñaron que el Hijo de Dios también era Dios completamente. Esta doctrina lo atacó un hombre llamado Arrio en el siglo IV. De esta doctrina es donde salen también los pensamientos de los testigos de Jehová. Y más adelante vamos a hablar detalladamente todas estas herejías que se levantaron alrededor de la Trinidad y cómo la iglesia verdadera, desde un principio, desde el mismo apóstol Juan y los apóstoles del Señor, fue defendida contra estas herejías. Y le vamos a enseñar en estos segmentos, en esta serie, hermano, si Dios nos permite, ojalá y el Señor nos dé la sabiduría y la capacidad para explicarnos bien, porque queremos enseñar todas estas herejías que se manejaron alrededor de la Trinidad, que la iglesia primitiva tuvo que defender la fe, defender la doctrina, hablar en contra de estas herejías. Y hoy en día, en el siglo XXI, en el siglo XX, hermano, tenemos estas mismas doctrinas, estas mismas herejías rodeando a la iglesia, y muchos dentro de la iglesia no han percibido el peligro, no saben lo peligroso que son estas doctrinas e ignoran la lucha que tuvo la primera iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia de los apóstoles, de los padres apostólicos, contra estas doctrinas. Y muchos cristianos no conocen esto. Entonces, el motivo por el cual venimos con esta serie de la Trinidad, con el propósito de ampliarla, es por eso, hermano, porque queremos que usted pueda ver claramente todas las doctrinas que antes ya habían sido rechazadas por la primera iglesia en los primeros 3 siglos y que hoy en día han vuelto a surgir o han agarrado fuerza, porque los hermanos cristianos, muchos que aman al Señor, que son de Dios y que serán salvos, muchos de ellos ignoran todo esto de la doctrina de la Trinidad y el peligro de las herejías que se manejan alrededor de la doctrina y de la iglesia. Esto de que el Hijo era Dios, esto fue declarado por Juan en primera de Juan capítulo 1 versículo 1, el Evangelio de Juan, muy claro, Hebreos 1:8, y todo eso lo vamos a hablar con detalle. Solamente quiero exponer el panorama para que sepa a dónde vamos y lo que vamos a estudiar. La iglesia primitiva defendió que el Padre era completamente Dios, que el Hijo era completamente Dios, y también defendió que el Espíritu Santo es completamente Dios. No es una fuerza activa, no es una electricidad, no es una lámpara, no, es una persona que se contricta, que se goza, que nos ayuda, que intercede por nosotros. Y en Hechos 5, del 3 al 4, lo vamos a leer más detalladamente. Pero esta verdad de que el Espíritu Santo era Dios, fue negado por los neumatómacos en el siglo IV. Y esto fue defendido por los padres capadocios. Basilio el Grande, Gregorio el Naciaceno y Gregorio de Niza.
Eso lo vamos a ver con detalle. Repito, quiero que usted tenga en claro el panorama, a dónde vamos, que tenga allí el GPS para que sepa a dónde nos vamos a dirigir. Hay una igualdad en la Trinidad. La Biblia dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre, la palabra en el original, si usted va a los manuscritos originales, este nombre es una palabra singular. No habla de tres, habla de uno. Bautizándolos en el nombre, no en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una unidad en tres personas, indiscutiblemente. Podemos ver a Cristo orando al Padre. Y esto fue confirmado oficialmente en el credo niceno, en el 325 después de Cristo. Y ampliado en el concilio de Constantinopla, en el 381. Entonces, hermano, todas estas cosas, como decía el hermano Frank anteriormente, nosotros no podemos pensar que la iglesia nació el día que yo me convertí. No, hermano. La iglesia no nace el día en el cual tú te convertiste al Señor. La iglesia tiene una historia. La iglesia tiene una historia. Una historia que nos ayuda. Si la logramos entender o estudiar, si nosotros nos preocupamos por estudiar la historia de la iglesia y estudiar todas las herejías con las cuales la iglesia luchó, todas las herejías que la iglesia rechazó, esta iglesia primitiva, antes de llamarse Iglesia Apostólica Romana, especialmente en este tiempo, cuando era solamente la iglesia católica. Católica significa universal. Más adelante vamos a decir por qué se llamó católica. Esta iglesia católica después se vuelve católica romana. Ya ahí sí se empieza la iglesia a dañar. Pero antes de esto, los primeros 3 siglos, debemos entender, hermano, la historia de la iglesia primitiva, porque estos escritos están y son veraces. Debemos estudiarlo. No están a la par de la Biblia. No fueron inspirados por Dios, porque fueron cartas de los padres apostólicos, o sea, de los discípulos de los apóstoles. Entre ellos Timoteo, Tito. Estos eran padres apostólicos. Que no los llaman así por las cartas de la Biblia, pero el hermano Clemente de Roma era un discípulo de Pablo. En su carta a los Corintios habla de Timoteo. Estamos hablando de personas que caminaron con los apóstoles, a los cuales los apóstoles les dejaron el cimiento de la iglesia. Y estas cartas, hermanos, aunque no pertenecen a la Biblia, nosotros podemos entender, al menos comprender y ver en contra de qué herejías lucharon ellos. Y esto nos va a ayudar mucho, porque al menos va a despertar una alarma en nuestro espíritu que nos va a hacer temer. Oye, ¿por qué si los padres apostólicos lucharon contra esta herejía? ¿Por qué yo hoy la estoy aceptando? Yo voy a estudiar a ver si en verdad los padres apostólicos estaban equivocados o yo estoy equivocado. Y hacer un análisis serio y responsable a cada una de las doctrinas que veamos que no concuerda con la doctrina de la iglesia primitiva. Y irnos a la Biblia, porque la Biblia es la que tiene la última palabra. La Biblia es la inspirada por Dios. La Biblia es la verdad. Pero nosotros como hombres, como seres humanos, nos podemos equivocar. Y no podemos caer en el soloísmo de que yo solamente la puedo interpretar y todo lo que yo interprete, esa es la verdad absoluta. Porque yo no me equivoco. No podemos caer en ese orgullo, en ese ego, en esa arrogancia.
Es cierto, si usted cree algo, si usted entiende algo, tiene que creerlo. Si no lo entiende, usted no puede decir amén. Por más que lo digan 100 pastores, usted no puede decir amén a aquello que usted no entiende, porque eso sería hipocresía y seguir al hombre, mas no a Dios. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo de decir, yo solo interpreto la Biblia y es lo que yo veo en la Biblia. No, yo tengo que estudiar también otros libros cristianos, escuchar a otros hermanos, escuchar a otros maestros diferentes a la doctrina que yo manejo, porque yo tengo que pesar los espíritus, yo tengo que pesar las escrituras, las enseñanzas. Tenemos que preocuparnos más por la Biblia, por la doctrina. Pablo dice muy claro, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que persiste en esto, dice Pablo. Tenemos que tener cuidado con las doctrinas. Y como dije anteriormente, no todo el que se equivoca es un falso profeta. No tenemos que tener un espíritu de contienda y en todos lados estar llegando y causar división. Pero hermano, seamos cuidadosos y serios, responsables con la doctrina. La doctrina de la Trinidad es algo que está muy clara en los primeros siglos de la iglesia. 3 personas en un solo Dios, una misma esencia. Esta doctrina en el segundo siglo, con el docetismo, fue defendida por Justino Mártir, por Ignacio de Antioquía en el 110 y por Justino Mártir en el 165. Ignacio de Antioquía decía y habló de Cristo como Dios manifestado en carne. Y él se apropiaba de las cartas de Juan, de la Biblia, lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento. Ellos tenían las cartas directamente. En el 190 y 200 después de Cristo, las herejías del doxionismo, de la palabra adopción, dicen que Jesús fue un hombre común adoptado como hijo en el bautismo. Esto es, ellos estaban negando la preexistencia del Hijo. Negaban que Cristo había sido eterno. Algo que la Biblia lo refuta. Y hoy en día hay religiones y denominaciones que predican esto aún. Y nosotros no sabemos esto. Y no sabemos el tamaño y el tiempo que tiene esa herejía. Y cómo la primera iglesia la refutó y la rechazó. Esto lo refutó Ireneo de León en el 202. Y él escribió contra las herejías. Muy famoso ese escrito de Ireneo de León. En el 202. Pero ya en el 220 apareció el modalismo y el sabelianismo. 2 doctrinas más. Herejías en contra de la Trinidad que ya existía dentro de la iglesia. Y estos niegan la distinción de personas. Y hoy en día usted escucha un unitario, y usted no sabe que esta doctrina es vieja, una doctrina antigua, de antaño, que ya fue rechazada y refutada por la primera iglesia. Herejía vieja reciclada. Sí, ya reciclada. Tertuliano la refutó durísimo. Ahí fue donde acuñó él la palabra trinitas, 3 personas. Y también Hipólito de Roma en el 235. Pero son doctrinas que ya han sido
pisoteadas por la verdadera iglesia. Y hoy en día, como la iglesia Fran, hermano Fran, como la iglesia no se preocupa por estudiar y defender la Trinidad, muchos cristianos los agarran un unitario, le sacan 2, 3 versículos fuera de contexto y no saben ni cómo defender la fe. Sí, En así el, es. en el siglo IV, hermano Fran, en el 318, Sí. Arrio. ¿Qué ha escuchado usted Apareció sobre eso, Arrio. hermano Fran? ¿No? Arrio, ¿no? Usted sabe mucho de Arrio. Pues sí, era un monje de Alejandría, si no me equivoco. Eh, y él tuvo una disputa con otro, eran obispos, ¿no? Él tuvo una disputa con otro obispo llamado Alejandro, discutiendo sobre eso, la deidad del Hijo, yendo más allá de lo que está escrito, ¿no? La Biblia nos dice que Cristo y él mismo se presenta en el Apocalipsis como el Alfa y el Omega. Se presenta así. O sea, al dar a entender que él es el principio y el final, se está poniendo al igual como el mismo Dios se muestra en el Antiguo Testamento, como el Dios desde siempre, ¿verdad? Desde la eternidad y para la eternidad. Del Hijo se había dicho en Miqueas, hermano, yo no recuerdo la cita exacta, en Miqueas, pero la profecía sobre Belén, dice, tú Belén Efrata, aunque pequeña, de ti me saldrá uno que será el libertador sobre Israel, ¿verdad? Y sus días o sus salidas son desde los días de la eternidad y a la eternidad. O sea, hablando respecto a Jesús, del Mesías que nació en Belén. Tendría sus inicios desde las eternidades, o por decirlo de alguna manera, ¿no? Era desde las eternidades hasta las eternidades. Sí, O sea, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña es para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. amén. Entonces, sí, el Hijo siempre se ha manifestado en la Biblia también como una persona eterna, ¿sí? La Biblia es clara, al menos el Nuevo Testamento es muchísimo más claro respecto al Hijo y cómo se nos muestra en las cartas de Pablo. Grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? Que Dios fue manifestado en carne, o Dios se humanizó, se encarnó, y fue predicado a los hombres, visto por los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Hijo, el Hijo. ¿Quién fue predicado en el mundo? ¿Quién fue visto por los ángeles? ¿Quién fue recibido en gloria? El Hijo. Sin embargo, aquí dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, se está hablando del Hijo como Dios. Y esto para el unicitario causa un cortocircuito mental, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos no les cabe en la cabeza que este Dios, el creador de todo, nos supere, ¿sí? Ellos piensan que debe ser un Dios al estilo que nosotros lo podamos eh, conceptualizar, por decirlo de alguna manera, que nosotros lo podamos comprender a cabalidad. Y repetimos la frase que dijimos en anteriores videos. Muchos reformadores y muchos teólogos han dicho eso, han seguido esta frase, que ellos dicen, si pudiésemos explicar a Dios y comprender a Dios perfectamente, completamente, entonces Dios sería un ídolo, ¿sí? O sea, si nosotros pudiéramos comprender al 100% todo lo que es Dios, entonces Dios sería un ídolo. ¿Por qué? Porque este es un Dios que lo trasciende todo, incluso la misma racionalidad que Él nos ha dado. Entonces, Arrio y Alejandro tuvieron esa disputa respecto a la deidad del Hijo, y Arrio dijo, no, el Hijo comenzó a existir en algún punto. Y Alejandro le dijo, no, es eterno también, igual que el Padre. Y Arrio dijo que no y siguió por ese lado, ¿verdad? Eso llegó a oídos de Roma. Desde Roma, un obispo que era consejero de Constantino, llamado Ocio de Córdoba, les envió una carta y les dijo que dejaran esa disputa así, que era mejor que dejaran esa disputa necia de cosas que nos superan completamente, que lo dejaran hasta allí. Pero no fue así. Arrio no se quedó allí. La cosa no quedó allí, en una mera discusión,
entre dos hermanos o dos obispos, dos ministros, dos siervos, no. La cosa pasó a mayores. Arrio siguió incrementando y siguiendo enfatizando lo que él creía, aunque no era, debemos decir que en un principio no, la intención de Arrio, por lo que tenemos escrito, no era causar una división o no era tratar de crear una herejía, pero metiéndose en cosas que nos superan o metiéndonos nosotros, que nos queda como reflexión, hermano John, a veces meternos en cosas que sencillamente la escritura no da. Porque sí, podemos conjeturar, podemos hacer teología, reflexionar, hacer una reflexión teológica, incluso una reflexión filosófica, ¿verdad? Deducir, inferir, pero hay cosas que simplemente deben quedarse en el plano de la inferencia, de la reflexión, pero no podemos pasarlo a dogmatizarlo o a decir, no, esto efectivamente es así. Y eso fue el error que sucedió con Arrio. Y bueno, de ahí viene el arrianismo, como el hermano John lo presentó, lo dijo, y que ha sido, yo creo, una de las más grandes controversias de la cristiandad hasta la fecha. Decir que el Hijo es un ser creado, ¿sí? Entonces Juan capítulo 1, versículo, no importa. Entonces Efesios, Colosenses, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, es mentira, porque él siendo igual a Dios, en forma de Dios, no tuvo en valor, sino que se despojó a sí mismo. Sí, Entonces, ¿qué pareciera que pasa con para ellos ellos? fuera mentira, pues. Pareciera que Sí, para ellos fuera mentira. pareciera que para ellos eso no tiene valor alguno, ¿sí? O sea, decir que Cristo es un ser menor es contradecir la Biblia abiertamente. No es ni siquiera que no están interpretando un pasaje oscurito, no. Están contradiciendo la Biblia abiertamente en cosas que son sumamente claras, como ese aspecto de que Cristo es divino. Él mismo lo dijo en el Evangelio. ¿Quién perdona pecados? Preguntaban los fariseos. ¿Cómo este hombre le puede perdonar pecados a este paralítico? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Y Cristo dijo, para que ustedes sepan que yo tengo potestad para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y anda, ¿verdad? Entonces, Cristo perdonaba pecados como Dios. Cristo decía que era hijo de Dios haciéndose igual a Dios, como lo entendieron bien los judíos. No como lo vino a entender Arrio, o como lo vino a entender Sabelio siglos después. No, como lo entendieron los judíos. Un judío llamado Jesús hablando con otros judíos. Y ellos entendieron perfectamente que Jesús se estaba haciendo igual a Dios al decir que él era hijo de Dios. O sea, ellos lo entendieron perfectamente. Esta gente que ahora esa noción errada, herética, fue rebatida en ese concilio de Nicea en el 325 y fue, se puede decir casi que extinguida, en el sentido de que la iglesia, aunque siempre siguieron vestigios, incluso se dice que, y bueno, ya esto es clase aparte, ¿no? Porque Arrio, luego de la definición del concilio de Nicea, Arrio fue expulsado, excomulgado, sus libros y sus escritos fueron destruidos incluso. No estamos diciendo que eso hubiese sido lo más correcto, simplemente estamos diciendo lo que sucedió. Pero tiempo después, el mismo emperador Constantino volvió a hacer las paces con Arrio. Y Atanasio, quien había sido el, el, el promotor o el pionero en cuanto a dar este credo de Atanasio de Alejandría, ¿no? Atanasio sí de Alejandría, el que dio este credo sobre la Trinidad. Ya lo leíste, hermano John, ¿verdad? Eh, No, no he leído el credo. no lo Pero has leído, bueno, sí, sí lo sé que en vamos el a credo mirar niceno completamente después. definió, el credo niceno definió que el Hijo es homousios. Significa Homoousion, que sí. es de la misma esencia del Padre. Pero vamos a leer el credo. Vamos a leer el credo. Y esto no lo estamos, no lo estamos desglosando, o sea, estamos dando los detalles, Sí, porque en los próximos segmentos vamos a hablar con detalles sobre estas herejías, para que ustedes sepan, hermano, de dónde vienen estas herejías y cómo la primera iglesia la refutó, la pisoteó, la destruyó. Pero, como dice el apóstol Pablo,
En los postreros tiempos algunos predicarán doctrinas de demonios. Es decir, Satanás en el primer siglo, por supuesto, quería impedir que el evangelio llegara a las naciones. No pudo. Es imposible frenar a la iglesia, porque es la iglesia de Cristo y las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. Pero en los postreros tiempos, ya Satanás no iba a perder tanto el tiempo frenando a los evangélicos para que no llevaran el evangelio a otras naciones, porque todas las naciones iban a tener el evangelio. Él se iba a introducir dentro de la iglesia, como dice Pablo, predicarán doctrinas de demonios, literalmente. Está hablando de un ministro que sirve quizás a Dios y que en algún momento del ministerio puede llegar hasta predicar doctrinas de demonios. Y nosotros como siervos de Dios debemos tener eso como una expresión, un consejo que nos cause temor, y debemos analizar y pensar, ¿será que yo he sido arrastrado por las olas de las doctrinas, los estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error? Y por mi descuido he sido arrastrado, y hoy podría yo estar diciendo algo que va en contra de la Biblia. ¿Estaría yo predicando una doctrina de demonios sin saberlo? A muchos les puede pasar. Pablo dice que a muchos les pasará. Así que cuídate de que tú no estés en esto, en este mucho, que no seas parte de este grupo, y que analices con temor a Dios, con respeto a los hermanos, con respeto a la iglesia, con un estudio serio y responsable. Leamos el credo de Nicea, hermano Frank. Ok, bueno, vamos a leerlo, hermanos que nos escuchan, hermano John. Vamos a ello. Este es el credo que se confeccionó, ¿no? Digamos, para conceptualizar lo que es la Trinidad. Y creo que es el mejor que hay, ¿sí? Aunque es muy antiguo, es la mejor manera de ver lo que es la Trinidad. Entonces, Atanasio lo puso así: adoramos a un solo Dios en Trinidad, y la Trinidad en unidad, sin confundir a sus personas, ¿sí? O sea, es muy importante para los señores unicitarios, sin confundir a las personas. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo el Espíritu Santo. No los puedes confundir. Ni dividir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu. O personas, estamos hablando de personas. Pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una. Igual en gloria, coeterna en majestad. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos. Hay un solo ser eterno. La Biblia enfáticamente lo dice, hay un solo Dios. Amén. Como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino un solo ser que es increado e infinito. Asimismo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. Y sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, sino un ser que es todopoderoso. Así también el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses. Y esto va contra los mormones, ¿verdad? Y el triteísmo. Que bueno, ellos son triteístas en cuanto a su religión, pero ellos creen que hay pluralidad de dioses, montones de dioses, millones de dioses, ¿sí? Entonces son triteístas en cuanto a su religión, a sus dioses. Ellos creen en un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Ya estamos viendo que la iglesia no lo creyó así, ¿ok? No lo creía así, sino un solo Dios. Así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo no hay tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así también nuestra religión universal nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores.
El Padre no fue hecho ni creado ni engendrado por nadie. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado solo por el Padre. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Hay por lo tanto un Padre, no tres padres. Hay un Hijo, no tres hijos. Hay un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada, escuchen bien, nada es antes o después. O sea, ninguna de las tres personas es antes que la otra. ¿Ok? Nada es mayor o menor. O sea, no hay mayor o menor en cuanto a la divinidad, poder, deidad. No lo hay. En su totalidad, las tres personas son coeternas, coiguales entre sí, en su poder, divinidad, en la totalidad de todos los atributos. De manera que en todo, como quedó dicho antes, debemos adorar su Trinidad en su unidad y su unidad en su Trinidad. Por tanto, así concluye. Por tanto, así concluimos que esta es la creencia o el pensamiento universal de la iglesia. Hermano John, adelante. Y no solamente, hermano Fran, está en un credo de la primera iglesia verdadera, no de la corrupta, sino de la verdadera. Mire, en la misma Biblia, en la misma Biblia, podemos ver claramente en Filipenses capítulo 2, del 6 al 7, esta Trinidad divina, igual en esencia y tres en persona. Por ejemplo, Pablo dice, Filipenses 2, 6 y 7, dice, el cual siendo en forma, haga aquí un paréntesis, marque, forma, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual, segunda palabra, igual, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí tres palabras clave: forma, igual y despojo. Esta palabra despojo viene de la palabra griega keno. Por eso que cuando en la teología usted habla acerca o escucha acerca de la kenosis, ya tiene que saber que están hablando de cómo Cristo se despojó del cielo siendo divino y se hizo hombre, el despojo de Cristo. Eso es lo que se conoce como la kenosis en la teología. Cuando usted escuche eso o vea eso por ahí en redes, la kenosis de Cristo, ya usted sabe que van a hablar sobre el despojo de Cristo. Pero lo cierto es que hay tres palabras clave: forma, igual y despojo. La palabra forma, el morfé del griego, significa naturaleza real. O sea, Cristo era igual, verdaderamente Dios, y se hizo verdaderamente hombre. Igual, siendo en forma de Dios, igual que Dios, la esencia de Dios, lo mismo que Dios, lo mismo que el Padre. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual. La palabra igual, que es de la palabra isos del griego, significa lo mismo, igualdad, ¿no? Pero en la misma esencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia del isos y del morfet, de la forma? Es que son iguales en naturaleza, o sea, en divinidad, y son iguales en autoridad. En autoridad, y esto es muy importante, porque en el mismo tiempo que sale la falsa doctrina de la herejía de Arriano, el arrianismo, que niega la divinidad de Cristo, que esto fue en el 318 en adelante, también seguidamente en el cuarto siglo aparece la otra, el subordinacionismo, que habla de que Cristo estaba subordinado al Padre eternamente. O sea, el Hijo y el Espíritu eran inferiores al Padre. Esta es otra herejía. Esta niega la igualdad plena. Y Cristo era
forma de Dios y era igual a Dios en forma, en divinidad, en esencia, en autoridad. Un solo Dios, tres personas. Y por eso es importante conocer que en el despojo de Cristo, en esta kenosis, que significa vaciarse, o sea, renunciar, no dejó de ser Dios nunca, sino que dejó a un lado su gloria y sus privilegios para hacerse un siervo. Por eso que Pablo dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que Amén. es muy importante que entendamos que son tres personas, una sola Trinidad, una sola esencia, tres personas. En el siglo ya del 4 al 6, hermano Fran, se levantó la herejía del triteísmo, que enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres dioses separados. Otra herejía más. O sea, niegan la unidad de Dios. Sí. Es increíble porque bíblicamente esa es la cuestión, ¿no? Pasa mucho lo que Jesús le dijo a los fariseos, a los saduceos. Él les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, muchas veces los grandes errores que se han dado, los grandes cismas, las grandes herejías, se dan por ignorar las escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? Estamos hablando de que la escritura es muy clara en muchos aspectos. El tema de la Trinidad no es un tema que sea sencillo o evidente a todas luces, ¿no? Pero sí nos deja ver. No es que estamos simplemente haciendo teología de oscuridad absoluta, no. Hay pasajes muy evidentes, por ejemplo, cuando en Hechos capítulo 5 se habla de que por qué tentaron a Ananías y Zafira al Espíritu Santo. No habéis mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero la Biblia enseguida vuelve y te afirma y te dice, pero hay un solo Dios. Entonces la Biblia es muy clara. Estas cosas, el triteísmo, arrianismo, adopcionismo, subordinacionismo, todos se dan por ignorar las escrituras y el poder de Dios, hermano John. Es así tan sencillo y tan complejo como eso. ¿Cómo una persona llega a una conclusión de que son tres dioses cuando la Biblia una y otra vez te repite que hay un solo Dios? Eso es seguir o ser muy ignorante o ser abiertamente anticristiano, antibíblico, porque la Biblia en ese aspecto es muy clara. Sí, hermano John. Entonces, creo que ahí continuamos en el próximo programa, ¿no? O sea, hay mucho más por decir. Sí, no, Hay solamente un muchísimo más bocadillo por decir. aquí teológico, una cápsula teológica Sí, que hay estamos muchísimo más dando por decir. para que los hermanos sepan que en los próximos segmentos vamos a estar estudiando estas herejías y vamos a estar ubicando con nombre y apellido a las denominaciones y religiones que están utilizando las mismas herejías que fueron destruidas, que fueron refutadas por la primera iglesia, por la iglesia Así de es. Cristo. En el siglo siguiente también, bueno, siguiente no, ya para el 1560 más o menos ahí en adelante, en Italia y en Polonia, salió la herejía del socinianismo. Esta niega la Trinidad, niega la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo. O sea, para ellos reducieron a Jesús a un mero maestro, maestro moral, y esto fue refutado. Bueno, hubieron muchos refutadores que defendieron la fe y fueron los reformadores, y entre ellos está Juan Calvino y otros más. Bueno, confesiones y reformas surgieron de allí también, y de ahí, bueno, para usted de contar, pero hay mucha tela que cortar en este tema.
Siglo I, siglo II, la defensa inicial contra el docetismo, Ignacio de Antioquía, Justino Mártir. Siglo II, siglo III, el adopcionismo, modalismo. Ahí vemos a Ireneo, a Tertuliano, a Hipólito. Siglo IV, el arrianismo, que son ahorita los testigos de Jehová, con el subordinacionalismo. Ahí defendió Atanasio, Capadocios. Hubieron los concilios, del concilio de Nicea, el Constantinopla, defendiendo también la doctrina, la fe cristiana. El triteísmo también, lo que hoy en día son los mormones, esa herejía la manejan ellos. Y bueno, lo que sí queremos es que usted investigue, que usted siga leyendo, estudiando, que lea. Y si nos quiere ubicar, hermano, o escribir un mensaje, una opinión, estamos en YouTube y es fácil encontrarnos. Discipulado de Gracia, John y Fran. Y allí usted Amén. va a ver todos los programas ya listos en YouTube. Y nos puede seguir y conversar con nosotros. Cualquier duda, cualquier opinión, le podemos ubicar una iglesia de sana doctrina. Trabajamos junto al pastor Numael Manjarré en Santa Cruz de Mara y el pastor Carlos Zambrano en Sabaneta, Maracaibo. Así Amén. que bueno, sin más que decirles, hermanos, espero que la enseñanza haya sido de bendición. Y bueno, hermano Fran, Bueno, sí, mi hermano. Espero que una palabra para aquel que por primera vez está escuchando la palabra o ha sentido que Dios lo está llamando, hermano Fran. ¿Qué se le puede decir a ese hermano? Bueno, la carta a los Hebreos dice repetidas veces, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La Biblia nos llama a que seamos mansos, que nos sometamos a Dios. Si tú, amigo o amiga que nos escuchas, estás escuchando la palabra y te sientes atraído por Dios, no por nuestra labia, no por nuestra retórica, no por nuestra praxis a la hora de hablar, no, sino por la palabra. Vamos, busca a Dios. Ahí en tu habitación donde estás, ahí en tu carro, en tu trabajo, donde estés. Arrodíllate o simplemente hazlo en tu mente. El Señor, si tú existes, por favor, revélate a mí. Así. Dios, quiero conocerte, ayúdame. Dame ojos para verte y oídos para escuchar tu palabra. Cámbiame. Dame fe para creer en ti. Así, tan sencillo como eso. No hay una pócima mágica, no hay un truco. Debes buscar a Cristo, arrepentirte de tus pecados y confiar en Él. Colocar toda tu confianza en Él, toda tu fe, toda tu vida en Él. Seguirlo. Así, mi hermano, yo. Tan sencillo como eso. Amén, amén. Seguir a Cristo. Él dijo, venid a mí todos los que estéis cansados, turbados. Yo os haré descansar. Amén, amén. Él repitió con mucha contundencia que Él era el único que podía salvarlo. Salvarnos. No hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual puedan ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Y como dijo el apóstol Pablo en Atenas, Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia, manda el día de hoy a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará a vivos y a muertos, por aquel varón a quien Él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Qué mejor y qué más grande señal que la tumba de Cristo está vacía, porque Él venció la muerte y resucitó de entre los muertos, para dar vida a todo aquel que en Él cree. Porque el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Así que el llamado es a seguir a Cristo, a hablar con Dios directamente, hermano, una comunión directa, tú y Dios.
una Biblia y comenzamos a estudiar. Ubicamos una iglesia y ya el Señor nos guiará y nos dará la fuerza para continuar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias, hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.